Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa cuyo único objetivo es que ustedes cuando termine el programa se duerman con una sonrisa y mañana se levanten con otra. Hoy tengo un invitado muy especial, simplemente a mi torero favorito, a mi torero que considero que es el número 1 y número 2 en México, que es el futuro de los nuevos jóvenes de la tauromaquia mexicana, al gran Dieguito Silvetti. Diego, bienvenido, mijo, ¿cómo Muchas estás? gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Hace 2 semanas, 2 orejas, ¿verdad? Sí, una tarde muy especial, muy emotiva que la guardaré con mucho cariño en mi corazón. Y se te amorcilló el toro. Sí, se Si no amorcilló. se Si no, fue yo el creo que le corto un rabo que hubiera sido mi segundo en 2 años. de 2-2. De Claro, 2-2, claro. entonces pues hubiera sido algo histórico, ¿no? Pero bueno, tampoco soy torero de estadísticas, me gusta más el- la emoción que pueda transmitir, con lo que la gente se pueda ir a casa, ¿no? Y yo creo que hace 2 domingos se fueron felices y toreando, ¿no? Qué bueno. A ver, Dieguito, vamos a leer rápidamente una sinopsis para ver tu perfil. Regresamos en 3 minutos. Órale. No se vayan, ahorita regresamos. Diego Silvetti nació el 24 de septiembre de 1985 en Irapuato, Guanajuato. Bisnieto del tigre Juan Silvetti. Nieto del tigrillo Juan Silvetti. Hijo del rey David Silvetti y sobrino del gran Alejandro Silvetti. Era normal que Diego terminaría siendo quinto torero de la familia Silvetti, cuarta generación. La temporada 2011 será inolvidable para Diego, pues en ella toma en Gijón su alternativa a manos del gran maestro José Tomás, y ese mismo año la confirma en la Plaza México con el maestro Enrique Ponce. Desde que partí plaza venía muy mentalizado, ¿no? A no dejarme nada en el tintero, a salir a demostrar mi nivel y lo que quiero llegar a ser. Hace 2 semanas, este gran maestro acaba de cortar 2 orejas a un gran toro y es un placer para mí tenerlo como invitado en Platicando con. Bienvenido, querido Diego. Y he podido saborear muchas cosas muy bonitas, también sufrir mucho porque a nadie se lo ponen fácil, pero poder ser el torero mexicano y americano que más corridas haya toreado y es para aprovechar esta oportunidad que Dios me ha dado, ¿no? A ver, Diego, tú acabas de romper la clásica tradición de que hay que tener hambre para ser torero o boxeador. Niño del TEC, con carrera terminada en Relaciones Internacionales, 1 año en Canadá, y resulta que eres el mejor torero de México, sin hambre. Explícame eso. Pues es otro tipo de hambre, ¿no, Carlos? Yo creo que es las ganas de trascender, ¿no? En la vida tuve la oportunidad de vivir en casa un ejemplo importantísimo en mi vida personal, que fue el de papá, ¿no? Y ver su convicción, su vocación de ser torero, pero sobre todo sus ganas de dar un ejemplo en la vida, ¿no? Y de trascender como ser humano, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado en la cabeza, porque creo que es la mejor parte y lo que podemos nosotros como hijos de Dios hacer, ¿no? El intentar aprovechar las cualidades que nos da Dios para poderlas expresar, ¿no? Cada quien en lo que hace, y creo que en mi caso, al nacer en esta casa, pues mi vocación estaba clara que iba a ser torero, ¿no? Y que a partir de ahí, siempre amparado en ese espejo de papá, pues ir poco a poco haciendo mis pininos, ¿no? Y no solamente por nacer aquí ya la tienes toda ganada, sino al contrario, es muy difícil, ¿no? Y hay muchas comparaciones y hay muchas cosas y trabas en medio Es que te cierto. hacen complicadas, pero que gracias a Dios y a un trabajo importante que hemos hecho, pues vamos poco a poco logrando ese objetivo, ¿no? Y ahorita que lo dices, sí es cierto, te tienen que comparar con todo mundo, para empezar con tu padre. Sí, por supuesto, ¿no? Digo, tampoco creas que es algo que me asusta porque es lo que me tocó vivir a mí.
O sea, yo no te puedo decir los ejemplos de otros compañeros toreros porque cada quien tiene su circunstancia, cada quien tiene su momento y su vida y son diferentes, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que, oye, la comparación, pues siempre son un poquito odiosas, ¿no? Odiosas. Por así Sí, decirlo, no lo ¿no? inventaste O sea, tú. no. No lo inventaste. Pero bueno, tampoco me molesta, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Me llenan de orgullo el poder tener el privilegio de nacer donde nací, de pertenecer a esta familia de grandes seres humanos, de grandes personalidades Sin duda. en el toreo en este caso, y que me han enseñado a seguir ese camino, ¿no? Entonces, lo veo natural, que es lo que me ha tocado vivir y lo acepto de esa manera, ¿no? A ver, vamos por orden, Diego. Terminas la carrera, te vas a un entrenamiento, me acuerdo, a Canadá, regresas, ¿y cuándo te vas a España? Bueno, la carrera es una promesa que le hago a mi papá y a mi mamá, ¿no? Ajá. Ya mi papá había fallecido y termino el título en diciembre del 2007, se lo entrego a mamá y en enero le digo, bueno, mamá, pues lo que quiero es ser torero, ¿no? Hablo con mi familia, con mi abuelo, por supuesto, con mi tío Alejandro, que siempre han estado muy al pendientes de todo, lo Sí. platicamos en casa y decidimos que lo que más conviene es ir a España. O sea, que España es como la Fórmula 1, ¿no? O sea, la Champions del toreo y si de verdad aspiraba a grandes cosas o si de verdad tenía esa inquietud y esa vocación, pues tenía que ir a jugármela allá, ¿no? A Pero pesar... o sea, ya directo a torear. No, No. vivo un año de A entrenamiento, prepararte. ¿no? O sea, Ok. yo le llamo como tipo el año de inducción, ¿no? Claro, O sea, claro. a pesar de ser hijo, nieto y bisnieto, pues no es lo mismo que vivirlo ya en carne propia, ¿no? O Claro. sea, yo tenía una vida pues de universitario, yo salía con mis amigos, me iba de reventón, tenía mi novia, mis fiestas, y sí tenía claro y sabía que si de verdad era mi vocación, tenía que dar un cambio radical a eso, ¿no? Porque era empezar desde lo más abajo, desde el fondo, y ir subiendo, porque eso sí había tenido en casa el ejemplo de la constancia, del sacrificio, del llamado a ser, ¿no? ¿Qué significa la vocación, ¿no? Entonces, Claro. para eso pues hay que dejar todo y hacerlo de esa manera. Entonces, nos vamos a España y empezamos ¿Quiénes un son año. nos vamos en plural? Bueno, por decir así, fue la decisión que tomamos en la Correcto, casa, ¿no? pero- Mi tío Alejandro. pero- No, me voy yo solo, me voy con, ¿A dónde? a Sevilla, con Antonio Corbacho, Qué que fue maravilla, el Sevilla. que preparó, sí, precioso. Llevo ya 4 años allá y estoy Maravilloso. feliz. Maravilloso. Con Antonio Corbacho, que fue el que preparó a José Tomás, que preparó a Alejandro Talavante. En ese momento está con él, un cuate con una rectitud fuerte, con unos principios Éticos. del concepto del toreo muy duros. Y ahí me voy y hago ese como primer año, por así decirlo, de inducción, donde estamos viviendo en carne propia lo que es el toreo, ¿no? La dureza, por así decirlo, ¿no? A ver, platícame un poco y al público, ¿qué es lo que era en ese año que hacías? Un martes, un miércoles. Pues mira, vivía en una finca alejada de Sevilla, como Ok. a unos 50 kilómetros, donde no había nada. Era un pueblito, 7 casas, como con una granjita. Apenas había tele, no había internet ni nada. Era así como tipo vida de monje. Ok. Y nos levantábamos temprano, me iba a correr, una rutina que teníamos con un preparador físico que nos había apuntado todo eso. El torero, más que hacer pesas y así, hace mucho cardiovascular para aguantar, porque delante del toro puede llegar tus pulsaciones como a 200, ¿no? Por la adrenalina y el nervio y el miedo y todo, ¿no? Entonces hacíamos eso. Luego Antonio me enseña a hacer yoga, que te ayuda mucho a la concentración y a estilizar tu cuerpo, sobre todo con ejercicios de estiramiento. Y luego entrenar de salón. Entrenábamos de salón un rato, estaba Talavante viviendo Dándote ahí. clases. Dándome clases, sobre todo unos ejercicios. Comíamos, descansábamos un rato y por la tarde igual entrenar de salón otro rato, ver algunos videos de toros. Así fue un año, ¿no? Y ir al campo, empezar a ir al campo, a tentaderos, O sea, ¿no 2, iban 3 al cine un vacas. sábado? Rara vez, rara vez. No me De digas. repente, sí fue un año duro, fue un año que a mí me sirvió muchísimo porque fue cuando pues separo, ¿no? Esa vida que tenía antes Sí. aquí de chico joven, de universitario, Claro. a entender que el toreo, para llegar a esa grandeza que luego suele tener, si eres capaz de seguir los objetivos y ese camino recto, pues se requiere primero un sufrimiento y dejar todo, ¿no? Y estuviste el año. Todo el año. Tuve un año, empecé a matar toros al final de año, empezaron a dar las cosas bien. Te enseñan, o sea,
Sí te decía este señor, Sí. voltéate, levanta la Sí, mano. más o menos Sí. empieza desde cómo camines en la Sí. plaza. Dicen, bueno, es una frase muy famosa que para ser torero primero hay que parecerlo, ¿no? Entonces, Sí. desde ese tipo de cosas las empiezas tú a observar, las empiezas tú a conocer, empiezas a ver también ya en carne propia lo que significa el miedo, el sufrir. No es lo mismo estar desde una barrera y decir, yo soy capaz de hacer eso, a estar tú delante de un toro y No, por decirle, supuesto. órale. Por ¿Ahora supuesto. qué le hago, no? Ahora empezar a aprender la técnica, el oficio, el Yo he ir a un toreado 2 tentadero. vaquillas en mi vida. Sí. Hasta acá los tenía. Y le di como 3 pases Sí. cada vez y 4 y dije suficiente. Y Sí, mira sí, que sí. me gustan. No, es una cosa, una experiencia increíble. Y yo, a pesar de haber toreado algunos animales aquí en México, no, nada que ver, ¿no? O sea, fue un cambio impresionante de lo que tenía yo pensado a lo que ya empiezas a vivir, ¿no? Y es ese primer año de inducción, me vengo ya a México. En el 8. En el 8 de noviembre o diciembre del 2008. Sí. Y en el 9, para abril, mayo, por intermedio de un amigo también sevillano de la familia, conozco a mi apoderado, que sigue hasta la fecha siendo el actual apoderado mío, que se llama José María Garzón, sevillano, Español. español. Es un empresario, un chavo joven, Qué buena onda. con ganadero, con mucha ganas de Metidísimo. metidísimo, de lleno. Y hicimos una mancuerna muy Y bonita. es el apoderado siglo Y es- XXI. Exactamente. Exacto. Yo sí mira, ¿sabes qué pasa? En un apoderado es como una relación como con tu pareja, ¿no? Con una Claro. mujer, porque estás todo el día con él. No solamente es el tema trabajo, sino el tema convivir, ir al tentadero, ir al campo, que tomen en cuenta que cómo te parece esto, cómo ves lo otro. Y yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de encontrarme con un cuate que antes que nada tiene unos principios y unos valores Eso es lo que van fundamental. ad hoc con lo que yo siento y con lo que una educación con la que yo tengo, ¿no? Entonces, nos compaginamos muy bien y empezamos, ahora sí ya, debuto en el 2009, en agosto, como novillero, en Casavieja, en Ávila, y toda mi campaña novilleril la hago en España. Ya 2009 y 2010 empiezo a ir Viviendo en España. en España. Toda mi carrera la hice En en la España. finca. Ya no, ya vivo en otra casa. O sea, Ya. ya me salgo de ahí de donde estaba, del primer año. Ya te pagaban un poco de dinerito. Todavía no. No, el novillero, la cosa allá en España, bueno, aquí no Igual. no es como antes, No. ¿no? Es ser tus pininos Sí. no me costaba Claro. tampoco. Bueno, y es ganancia. Pero la competencia ya es muy feroz, ¿no? Sí, O sea, sí. hay unos chavos que tienen unas cualidades impresionantes y ir poquito a poquito levantando la cabeza, pues esa base de trabajo y constancia. Claro. Y gracias a Dios lo hicimos. En un año llegamos a torear en las plazas más importantes, como Sevilla, como Madrid, como Valencia, como Barcelona. Fui, creo que el último mexicano que toreé en Barcelona. Fui a Arles, a Francia, a Lisboa. Bien. Bien padre. Bien. Pude tener 40 novilladas. Solo me presenté en 2 ocasiones en México, en Juriquilla, Sí. que fue una cosa muy bonita porque fueron actuaciones mixtas, o sea, corridas mixtas en las que había matadores de toros y yo, novillero. Una la tengo con el Pero Juli. de luces, no de traje luces, corto. de luces, no. Una con el Juli y la otra con Pablo Hermoso. Ok. Y ya termino. ¿Hiciste algo? ¿Orejita o algo? No, fíjate, No. pinché, soy pinchetti. para no fallar a la tradición, sí, caray. Sí, seguro. Entonces, pero fueron. Quítatelo de la actuaciones- cabeza, ¿eh? No, ya. Te- No, ya te 12 prohíbo, semanas bien, Diego, nos maté los por 2 toros eso- bien. por eso te Ya, digo, ahí la llevo, poquito a quítatelo de la poquito, pian cabeza. pianito. Sí. Pero sí es mucho de la cabeza. Sí, claro que sí. La verdad que sí. Sí, Y sí, perfeccionar una técnica y bueno, ya eso es un tema muy largo, ¿no? Sí. Sí. Pero ya me regreso a España y el 2011 otra temporada de novillero media, porque ya es en agosto cuando tomo la alternativa con José Tomás. José. ¿Qué te dijo José Tomás? Híjole, fueron momentos pues muy personales, muy emotivos. Te lo comento así un poquito en grandes rasgos. Era muy admirador de mi papá. Sí. Soy la segunda alternativa que ha otorgado José Tomás, no ha otorgado ni Si una no más, da nada. Sí, yo sé. Entonces fue para mí un verdadero honor, aparte de que yo soy aficionado a su toreo y es Torerazo. un ídolo para mí. Para mí también. Torerazo. Fíjate que mi papá le iba a dar la alternativa a él aquí en la México. O sea, José toma Es la que él toma se en la hizo en México. México, Sí. claro. José toma la claro. toma en la México. Y luego la confirman en Claro. España, en las ventas. Y ese era el día que mi papá se iba a despedir por primera vez.
en el 95. Fíjate. Y 10 días antes de tomar la alternativa a José Tomás y dársela a mi papá, y de su despedida, una vaca le vuelve a partir la pierna. Entonces no la toma. Y siempre se lo dijo a mi papá que era muy admirador de su toreo, ¿no? Fíjate, para que lo diga José Tomás, yo creo que de los más grandes de la historia, pues a mi papá era algo que le daba mucho orgullo, ¿no? Que no de broma le decían el rey David, si lo Sí, tienes claro. sí, no, bueno, ese también comía parte, ¿verdad? Por eso, o sea, no te angusties de Y eso. entonces fue como cerrar el círculo, fue un momento muy emotivo y un gesto que no voy a olvidar nunca y que pues se hizo un sueño que tenía en mi vida, que era muy difícil que ocurriera, y en Gijón, una plaza padrísima, con un sabor muy bonito, con Talavante, que fue con el que yo llego primero el primer año también. Pues estuviste el 11 de diciembre del año pasado con él. Es cuando corto yo el con rabo. Capetillo, Y con claro, Capetillo. claro, yo estuve ahí. Entonces, pues fue muy, muy, muy emotivo, ¿no? ¿Es tu amigo Talavante? Sí, Alejandro somos amigos. Ya. Sí, te digo, con él viví el primer año ese que estuve allá en España y luego y ahora pues, seguimos en ¿Y contacto. que confirmaste que te dijo Enrique? También, ¿no? Fíjate, otra Es cosa un muy tipazo. curiosa, tipazo. ¿Sabes que es otro golfista torerazo. también? ¿Sí? Además de torero es golfista. Sí, ¿no? Le Y gusta. cantante, y también Sí, canta. en eso no es sabía, pero artista juega de buen todo. golf. Sí. Fíjate que una cosa muy curiosa, que también habla de su categoría que tiene como torero, mi papá es el testigo de su confirmación alternativa. Maravilloso. O sea, hace 20 años, 20 creo. años más o menos. En el 92, Más o menos. 92. Entonces, ahora que él fuera mi padrino, pues fue también una cosa muy emotiva, muy especial, ¿no? Y oye, un consentido de la Plaza México, indiscutiblemente, en una inauguración, mi presentación en México, porque te digo, solo tengo esas 2 actuaciones de novillero en Juriquilla y nunca me había visto en México. Y mi primera actuación es ya como matador de toros en la Plaza México confirmando la alternativa. Para confirmarla. Entonces fue algo muy, muy bonito, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cómo se siente ahora cuando regresaste un año después? Híjole, es muy padre, ¿Qué ¿no? te comunica la Plaza México? Yo creo que es la plaza que más disfruto toreando, ¿no? O sea, hay unos sentimientos encontrados y una pasión que no se vive en ninguna otra plaza. No se vive. He tenido yo la oportunidad de torear en las principales plazas del mundo taurino, Sudamérica, Europa, y te lo juro, como se vive en México es algo especial. O sea, esos olés desgarrados, esa gente parada, emocionada. Ese es Los chistes de la porra de sal son geniales. Todo. Te Son hacen únicos, que se te pongan ¿no? los vellos de punta, la verdad que sí. O sea, sí. no sé, como que desde el rabo y desde ahora de las 2 orejas, te lo juro que hay un momento como que tu cuerpo y tu alma se separan y entras como en una catarsis emocional padrísima. Le voy a decir algo así muy rápido al público. Dicen que los toreros cobran con la mano izquierda. Torear con la derecha es bellísimo y es artístico. Bueno, lo más artístico que se imaginan. Pero con la que se cobra, que es con la izquierda, que son los naturales, es muy pocos toreros lo hacen tan bonito como tú. No sé de dónde sacaste los naturales, pero cómo me gusta, qué bárbaro, qué largos. Sí, la verdad que es la mano con la que más disfruto torear, ¿no? Pero además lo es maravilloso. He tenido la oportunidad de cuajar toros bien y despacito como a mí me gusta y la fortuna de que le hayan gustado a la gente, ¿no? Bueno, ahora dime una cosa. Bueno, yo te la voy a decir primero. Sabes que soy publicista, perfecto, sí, etcétera, etcétera. Un día un amigo mío me dijo, en lo que es una relación cliente-agencia o una relación humana, me dice, mira, Carlos, la plática humana es como los toros. Y le dije, ¿qué significa como los toros? Fíjate bien, cuando sale el toro del burladero, el torero en el burladero empieza a estudiar dónde cabecea, por dónde es la faena, luego salen los subalternos, le avientan el capote, y luego ya que ve y que estudió el toro, hace su faena. Bueno, la plática del ser humano es lo mismo, te tienes que callar y aprenderlos a escuchar. Muchas veces ni siquiera les tienes que contestar. Y sabes lo que dicen al final, qué buena plática tuve, qué buena escucha eres, bla, 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 bla. ¿Tú estudias a los toros así? ¿Sí te esperas? Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en el toreo nunca puedes llevar una faena predeterminada
porque no existe Claro. un toro igual que otro. Claro. Sí el entrenamiento, sí el tentar en el campo, sí el torear más, te da más experiencia, te da más oficio, te da más conocimiento de causa, pero cada día, cada toro que sale por la puerta de Chiqueros es algo nuevo y es un miedo diferente y es una experiencia nueva y entonces tú tienes que ver y poco a poco lograr esa comunicación con el toro que no es implícita, pero sí existe, ¿no? O sea, sí me transmite a mí un lenguaje el toro y sí creo que yo soy capaz de transmitirle un lenguaje al animal para que nos podamos entender y llegar a una conjunción, ¿no? Que pueda después transmitir algo, ¿no? Ok, pero a ver, esta pregunta son de 64,000 pesos. ¿Cómo se puede expresar artísticamente como tú lo haces? Muy grueso artísticamente, con una pasión y presión, con miedo, cuando para mí el miedo inhibe todo. Yo creo que el otro día había una frase que decía que el valor no es la ausencia del miedo, sino conocer que existe algo más allá y más importante Ok. en donde vences ese miedo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde el ser humano tiene una capacidad increíble de superación, de vencerse a sí mismo y a ciertos obstáculos que se le complican o que se le presentan, para entonces poder, aparte de vencerlos, o sea, de quitarte el miedo que a mí me produce el animal como tal, como peligro, y luego el miedo que tengo yo al fracaso, ¿no? O a la responsabilidad, o al ver qué dirán 40,000 personas de mí, de lo que estoy haciendo, les ¿Te gustaré, importa no les mucho? gustaré, claro. Sí te importa. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a todos nos importa, ¿no? A José Tomás no. Él Pues sale. a lo mejor. No, él Yo creo que a sale- lo mejor por eso es tan grande, porque Claro. tiene una cabeza tan privilegiada Sí. que es capaz de dejar eso en segundo término. Pero volvemos a lo que te estaba contando, ¿no? O sea, a dejar eso, o sea, ese tipo de miedos que pueden rondar en tu cabeza y decir, no, yo voy a disfrutar esto que es lo que más me gusta hacer y a partir de ahí voy a expresar lo que siento, porque decía Juan Belmonte que para torear bien había que olvidarse que tenía uno cuerpo, ¿no? Y torear con el espíritu, ¿no? Y entonces es Qué ahí buena frase. cuando, sí, fíjate, qué buena cosa, frase. ¿verdad? O No sea, la y es la había verdad, oído. ¿eh? O sea, se había que olvidarse de que tienes cuerpo y torear con el espíritu. Y es ahí cuando esa comunicación que tú logras con el toro hace que los tendidos Claro. la sientan. Tú oíste hablar, por supuesto, en tu casa de Lorenzo Garza. Sí, claro. Hay una anécdota que es genial. Mi padre la vivió en la vieja Plaza de la Condesa. Salió Lorenzo Garza, empieza a hacer una faena y le empiezan a mentar la madre. Entonces agarra, se para, le mienta la madre al público, si la conoces, Más o menos. y le empiezan a aventar cojines. Y entonces se para en un cojín y ahí terminó toda su faena. De derecha y salió a hombros, por supuesto. Sí. ¿Tú harías algo así? Sí. Hay que tener mucha personalidad y mucho valor para Pero tú hacer la eso, ¿no? tienes. Sí, bueno, la intento, ¿no? Sí la de tienes. tener, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tiene este espectáculo que no tiene ningún otro espectáculo, ¿no? No. O sea, Lo inesperado, nunca sabes. exactamente, lo inesperado y que hay tantas emociones en 2 horas que no las vives ni en un concierto de música, ni en una obra de teatro, ni en una película, estoy seguro, ni en un partido de fútbol. O sea, puedes pasar del llanto al gozo, a la rabia, a 3 horas la drama. después. O sea, dices tú, ¿cómo pueden pasar en 2 horas tantas cosas, no? Y de Sí. poder ser ídolo a ser el más Claro, odiado. claro, O al revés, ¿no? o al revés. O sea, oye, ni soy malísimo, pero tampoco soy excelso. O sea, pero pasa en eso, ¿no? Pasa en el toreo. Y yo creo que por eso nunca se van a acabar los toros. O sea, por más cosas pues claro que corrientes no. que haya. O sea, No, ese no, no. tipo de cosas, Carlos, si tú las has vivido. Sí. Y yo creo que la gente que va por primera vez a ver una plaza de toros vive emociones. Sí. Malas, buenas, ya personales, pero no pasa desapercibido. No. ¿Tienes Twitter? Sí.
¿Cuál es? Diego Silvetti. Fácil. Bueno, y el mío ya lo conocen, @Carlos Alarraqui. Vamos a hacer un corte, regresamos en 3 minutos. Y la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo te empiezas a concentrar antes de la corrida? ¿Desde cuándo empiezan los miedos antes de la corrida? ¿Cuántas veces te has encerrado con 6 toros y qué pasa? Ahorita regresamos. 3 minutos. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando con. Mi invitado es el mejor torero y el segundo mejor torero de México, el gran Diego Silvetti. Su Twitter es @Diego Silvetti, el mío ya saben, @Carlos Alarraqui. Escríbanos y con mucho gusto les contestamos. A ver, Claro. ¿te has enfrentado con 6 toros? ¿Te has encerrado? No, nunca me encerraba con 6 toros. Tengo una carrera muy joven todavía, Sí. ¿no? Y yo creo que para eso pues tienes que dar argumentos. Sí he toreado 2 manos a manos, que han Ok. sido muy bonitos, uno con el maestro Enrique Ponce en Querétaro y otro con el maestro Morante de la Puebla en Guadalajara. Fíjate. Entonces han sido 2 tardes impresionantes. Te ¿no? obligan a superarte a fuerza. Sí, Sí, no, sí. bueno, no, te la Te ponen sacan tu durísima. otro, sí, Sí, claro, sí. claro. Pero han sido tardes que han significado mucho en mi vida personal y profesional, ¿no? Y espero volver a ¿Te tener fue bien? ese tipo de... Sí, bueno, en una me fue muy bien con el maestro Ponce y en la otra, aún no cortando trofeos, creo que de una dimensión muy buena y sufrí un percance. Se fue hace un mes Ok. en Guadalajara. Ok. Y pero sobre todo fueron tardes de expectación tremenda, de un compromiso muy bonito y en la que yo salí satisfecho de lo que hice en el ruedo, ¿no? Ok. Una última de toros. ¿Te vas en febrero a España? Sí, Sí. Y ahí. otra vez por quinto año consecutivo. El año pasado fui el torero mexicano y sudamericano que más toreé en España, a pesar de que tú sabes, ¿Cuántas? 14. Bien. Sí, a pesar de que como está España Sí, está está sufriendo muy una mal, crisis muy mal. económica durísima y bueno, el toreo, por supuesto que es un... Se resiente. Se resiente muchísimo, ¿no? Porque no es una necesidad, es un espectáculo, es un entretenimiento, entretenimiento. claro, Entonces, los ayuntamientos no tienen dinero y bueno, se ha resentido muchísimo, ha bajado 60% de la cantidad de Sí, festejos. claro, claro. Y ha sido muy duro para todos, pero siempre te da un aprendizaje muy importante y me siento muy orgulloso de haber sido el mexicano que más toreó por allá. Y este año, si Dios quiere, volveremos. Esperemos estar en Madrid, en Sevilla, en Valencia. ¿Ya estás medio hablado? Sí, estamos ¿En medio Fallas? hablados. Para Fallas, el año pasado también estuve en la Feria de Abril de Sevilla, mi Está debut, bien. y confirmé la alternativa en San Isidro, en Madrid. Y este año yo creo que como se han dado las cosas aquí en México y los triunfos que han Sí, ocurrido, cómo no. volveremos, si Dios quiere. Está bien. Te invitaron a jugar en el Atlas. Sí. ¿Qué onda? Fui de chavillo, tenía esa... Me gustaba mucho el fútbol y me fui de 14 años en secundaria, tenía esa inquietud y me dijeron, ahora, vete para allá. Me fui 2 meses y descubrí que no era mi vocación. Me sigue gustando mucho el fútbol, sigo jugando de repente, tengo buenos amigos futbolistas, lo intento seguir tanto en España como aquí,
Pero bueno, no fue mi vocación ¿Cuál es tu equipo favorito? Dices Chivas, corto el programa. pues córtalo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Chivas. Bueno, ¿Sabes qué Chivas? pero también soy panza verde, hombre, también soy de Más León. te vale, más te Bueno. vale. Porque si no, tu hermano te mata y yo también. A ver, última pregunta antes de seguir hablando de fútbol, que te la hice antes del corte. El miedo, ¿a qué horas empieza? Yo creo que desde que te ves anunciado, ya sientes como esa presión, ¿no? O sea, cuando tú te ves una cartel importante en una tarde o una plaza de responsabilidad, ya empieza ahí como las maripositas en la panza, ¿no? Y luego los días previos, pues indiscutiblemente que rondan en tu cabeza muchas cosas, ¿no? O sea, la mente es muy canija, para bien y para mal, y te juega pasadas ahí media duras, ¿no? Y después, con experiencia, con mentalidad positiva, con concentración y con deseos y fe, pues la vas superando, ¿no? Pero siempre existe. Yo creo que ahí sí te puedo asegurar que no hay ni un torero que te diga que no tiene miedo. O sea, no hay. ni Por el supuesto que no hay. más valiente, ni el más triunfador, ni tus el de más subalternos, experiencia, ni todos todos. iguales. Todos tenemos miedo, todos pasamos momentos duros y te repito que es lo bonito del ser humano, que es capaz de darle la vuelta a la moneda y Clavar banderillas, no. no lo hago. No es mi estilo. No, no es tu estilo, está bien. Te iba a hacer otra pregunta de toros. Rejoneo. No, me ¿Te gusta gusta? mucho, me gusta mucho y tengo grandes amigos y admiradores que han hecho cosas increíbles en el rejoneo, ¿no? Pablo Hermoso, Ventura, Leonardo Hernández. Pablo está grueso. Grueso. Muy, Muy. muy. Dime una cosa, quitando al rey David, ¿quién es tu ídolo? ¿Quién ha sido tu ídolo? ¿O de quién has visto videos que dices, ay, güey? Fíjate que, gracias a Dios, antes que en ser torero, soy aficionado. Y dicen por ahí que es mejor aficionado el que más toreros le caben en la cabeza, ¿no? Ok. Y eso es importante porque eso es saber valorar las cualidades y las capacidades que cada uno, ¿no? Y yo que ahora soy profesional, pues con más razón, ahora admiro más a mis compañeros, ¿no? Pero bueno, por manera de interpretar el toreo, José Tomás, el Juli, el Manzanares, por decirte los de actuales, ¿no? Morante, Ponce. Pero los Paco Camino y ellos... Esos son ya también comen aparte, ¿no? Por así decirlo. Yo creí que ibas a decir que eran viejos, te rompo no, los dientes. ¿cómo crees? No, esos son los que han sido parteaguas de todo esto, Sin ¿no? duda. O sea, Paco Camino, el Cordobés. Viti, el Cordobés, Antonio Ordóñez. Sin Y duda. mexicanos que te puedo decir, Silverio Pérez, Curro Manolo Romero. Martínez, Curro Romero. Ten en cuenta que me tocó a mí vivir de niño y tener de ídolos a los Armillita, a los Claro, Arruza, a los claro. Capetillo, a los Solórzano, a los Caleceros. Bueno, ahora, hablemos del chavo normal de 24 años. ¿Vas a corridas de toro a ver Yo tengo 27. Perdón, No te dije preocupes. 24, no, sí. ¿Vas a corridas de toro a ver a toreros o Sí. te da cosa? No, me encanta. Me encanta. Y cada vez que puedo, por ejemplo, en España o aquí en México, no solamente por aprender, que siempre cuando ves aprendes mucho de las grandes figuras y de los compañeros, sino porque me gusta, soy aficionado antes que nada. O sea, me la paso bien en un tendido. Pero viendo eres toros, el ¿no? clásico torero que dice, hijos, más por la izquierda, acércate más o te callas. Me Adentro callo. de ti. Adentro de mí. Adentro de ti, sí. Adentro de mí. Tú Porque dirías- ya lo ves de otros Claro, ojos, ¿no? O claro. sea, o al revés, o dices tú, nunca pensé que este cuate, que por la derecha el toro iba a tener pases y mira lo que está haciendo este hombre, ¿no? También. Sí. Por eso te digo que es importante y tiene retroalimentación el ir a una plaza ¿Qué ha de toros. sido la fama para ti? No, nada, todavía creo que gracias a Dios tengo a mi familia y a mis amigos y a la gente que me conoce desde siempre y sobre todo la educación en la cual intento basarme para que no pierda la humildad ni los pies en la tierra, ¿no? Bravo, muy bien. Yo creo que eso, al final dicen que la educación es la llave de todas las puertas y eso, mientras tú lo mantengas, pues es importante, ¿no? Y la ventaja es que a los toreros, como
los aficionados a los toros somos relativamente pocos comparados con el fútbol. Sí. Como que puedes ir con tu novia más tranquilo al Sí, cine. sí, no hay si no tanta te la bronca. hacen de todo. ¿Verdad? No, Sí. sí, eso está bien. Sí. ¿Qué planes tienes cuando regresas a la México? Pues mira, eso ya dependerá del empresario, pero yo creo que como están las cosas, como nos ha ido estas dos actuaciones. Aniversario seguro, Si Dios ¿no? quiere, Dios quiere. Ojalá Sí, y no, por podamos Dios santo. regresar, porque hemos sido los triunfadores de México y sobre todo tengo la fortuna y gracias a Dios de que la gente está muy conmigo, están aquí. Todos estamos, Diego. Están viviendo un momento muy padre y son oportunidades en la vida que no se te pueden ir, ¿no? No, y sí vas a ir, te garantizo hoy, en diciembre, que seguro vas a la Pues ahí nos vemos. Me invitas, no, Ya. no es cierto, tengo amigos. Pues otro tienes ya, ¿eh? Sí, seguro. No, sí voy, seguro que Claro. voy, seguro que voy. ¿Qué es para ti el toreo? ¿El toreo? Es mi vida. La verdad que mi vocación y a lo que dedico gran parte de mi día y gran parte de mis sueños y aspiraciones y metas y objetivos. ¿Cómo lo definirías el toreo para ti? ¿Un arte? Yo lo definiría como un arte de artes. A O ver. sea, yo creo que es el único espectáculo o el único arte que ha sido capaz de dar pie a otro tipo de artes, a pintura, Sí, claro, la Picasso, fotografía. Goya, Claro, fotografía, claro. música, los pasos Buen- dobles. claro. Bueno, ¿qué te mira. puedo decir? La escritura, tus poemas no hay Mira, estás bien. de No lo toros. había visto así yo. No, cine incluso, películas, Claro, miles, claro, Cantinflas, de mismos toreros, claro. O sea, y eso tiene el toreo, ¿no? Y luego, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Hemingway Tiene también, además, Hemingway, Hemingway, Orson claro. Welles, Claro, Picasso, claro, Picasso. Ava Es cierto. Gardner incluso. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, es cierto. Entonces, tiene eso el toreo, ¿no? Y es lo que te decía hace rato, que luego tiene una emoción que es distinta a todo, ¿no? Que a nadie le pasa indiferente, o sea, no es insípida, ¿no? O sea, es viva, es efervescente, ¿no? O sea, A ver, Diego, las cornadas. Me enseñaste una. ¿No dices en la madre hay ya? ¿No? Sí duelen, sí, al final es un humano y las cosas duelen y los golpes, decían que, hay frases, ¿no? Que dicen que el valor se te va por las cornadas, por los agujeros de las Sí cornadas. se va. Tanto así no, porque luego vas teniendo tú ya la experiencia o el amor propio, o la fuerza de voluntad, o la fe de que lo que haces te gusta más que lo que puedes sufrir, ¿no? Pero no hay momentos, ya te operaron, ya te cosieron, estás bien, todavía te quedan 2 días en el hospital y 2 semanas de recuperación antes de regresar a practicar. ¿No te llega el pensamiento en la cama que dices, ay, güey, ya? Pues No. te puede llegar, o sea, ¿A ti no, no no te te ha voy llegado? no te voy a negar, ¿no? O sea, si llega un momento que dices tú, de verdad merece la pena lo que va a venir ahorita, pero luego ocurren cosas como lo que pasó hace 15 días, que dice, de verdad que Vale esos la 10 pena. minutos de gloria, o esos 10 minutos de satisfacción tan personal, tan indescriptible, porque no te la platico y no te puedo definir lo que sentí, ¿no? Que dices, sí merece la pena, sí merece la pena y al final, bueno, aquí estoy, tengo algunas cornadas, tengo algunas fracturas y gracias a Dios estoy aquí sin problemas. Y que sigas muchos años también. Ahí va otra pregunta, y me la contestas neta. Sí, Conoces muy bien el público mexicano y español. sí. El que más sabe como público es el mexicano, como de conocimientos taurinos, sobre todo la Plaza México, según lo que dicen las gentes. El de España es más bondadoso, te da más... Yo no lo creía de esa manera. Yo creo, en mi manera personal, Sí. de ver las cosas, creo que en México el público que acude a una plaza, Sabe, más que sabe, va con la intención de disfrutar. sí. O sea, va a pasar un espectáculo y a pasar una tarde agradable y a emocionarse y a sentir que es al final de cuentas
lo que significa o a lo que vas tú a un espectáculo, ¿no? Tú no vas al cine a pasarte un mal No, rato, claro ¿no? que O no. vas al Tienes teatro razón, esperando tienes lo razón. peor, ¿no? Tienes Tú vas a razón. una corrida de toros y esperas Seguro. que los 3 toreros salgan a hombros, Sí, que, claro, ¿sabes? claro. Que eso es una cosa muy importante que existe en México, que yo creo que todos los toreros lo agradecemos y luego que son muy pasionales. La gente ya, la idiosincrasia del mexicano es así, ¿no? Y en España son más rígidos en ese aspecto, o sea, son más críticos, son Sí, pero, más... perdona, mijo. eh, En las ventas te regalan un rabo, aquí no te lo regalan ni a mentadas de madre. Aquí, en la Plaza México, no, son perdóname, duros. No, claro, no. Bueno, ¿cuántas estás veces hablando... me ha tocado a mí en mi vida? Sí, estás hablando menta- de las catedrales del Sí, toreo, ¿no? sí. O sea, está claro. Y para que... y otra cosa muy importante es que se tienen que juntar muchas circunstancias para que ocurran tardes apoteósicas, Claro, ¿no? O sea, claro. pero en España sí, también será la idiosincrasia de la gente, ¿no? Que son así, el español es más... Lo que dice Dieguito es lo siguiente. Les doy mi palabra de honor que en España van al fútbol con traje y a los toros también. ¿Sí o no? Sí, Sí van. Es muy serio. sí, es una manera que tienen ellos de ver Tienes las una cosas, deuda ¿no? todavía. La Puerta Grande de Sevilla y de Madrid. Sí, es así. Ojalá, y es una asignatura pendiente, un sueño, por supuesto, y que espero seguir trabajando con la humildad de poder algún día conseguirlo, ¿no? Diego, ya se acabó el programa. Te tengo que decir, Me la pasé muy padre. yo también. De verdad estoy bien orgulloso de ti. No, hombre, muchas Eres gracias. un torero que me apasiona, que a mí me encanta. No cambies, Gracias. no cambies. Dios te bendiga. Igualmente, Carlos. Muchos años. Sigue triunfando, eres un ejemplo para los jóvenes mexicanos. Lo que hablábamos antes de grabar, tú, el Chicharito, toda esta nueva generación de gente maravillosa, que son un ejemplo para México. Gracias. Bien orgulloso de ti. Y a mi querido público les recuerdo que nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 10. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga a todos, a mi staff, mil gracias, Betty. Gracias a todos, Pepe, gracias. Y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Fue un gran programa. Gracias. Buenas noches. Gracias. Qué padre programa.